Después de mi reciente susto con las autoridades, creo que regresar un poco a mis relatos me hará algo de bien. Aún tengo tantas cosas que contar, pero siento que no tengo mucho tiempo para eso. He decidido no revelar muchas cosas que he descubierto para que en caso de que estas notas sean encontradas en la inmensidad de la red, no pueda ser inculpada. Si no es que lo que ya he dicho vaya a ser suficiente. Pero puedo confesarles a ustedes, a quien ahora considero mis amigos, mis consejeros y, ¿por qué no?, mis propios psiquiatras, que hay tantas cosas turbias que en los próximos días estaré contándoles. El relato de hoy será un poco diferente, porque no estaré presente, simplemente redactaré a forma de mirada en primera persona lo que uno de mis pacientes me comentó en una de nuestras consultas. Él era un hombre adulto, con un porte serio. Era evidente que era una persona exitosa y educada. Cuando entró no podía imaginar el por qué estaba ahí, cosa que intento con la mayoría de mis pacientes. Para el siguiente ejercicio te pido que te pongas en mis zapatos. Mientras lees este relato que me fue confiado a partir de ahora, tú eres un psiquiatra escuchando una historia. Nunca había contado esta historia, doctora, pues me da miedo simplemente recordar aquellos días. Fue hace más de 30 años. Mis abuelos, ahora fallecidos, residían en un rancho en la sierra de Sonora. Normalmente era un lugar tranquilo y callado. Ellos tenían ganado y caballos, los cuales eran de nuestro agrado. Éramos un grupo de 5 niños entre primos y hermanos, de los cuales yo era el mayor, y que nos juntábamos cada cierto tiempo para convivir en familia. Nuestros padres y abuelos se quedaban en el jardín platicando y tomando café mientras nosotros corríamos y jugábamos, gritando y haciendo tanto escándalo como se podía. Después de todo, no siempre teníamos esas libertades en nuestras vidas cotidianas en la ciudad. Siempre eran días buenos. Sin embargo, había algo que no nos gustaba de ir al rancho y era pasar la noche ahí. Mi abuelo, en lugar de tranquilizarnos, nos contaba terribles historias de terror, aun con el disgusto de mi abuela y nuestros padres. Nos decía que su padre vivió ahí antes que él y su abuelo antes que su padre, y que todos ellos coincidían en algo, y es que en ese lugar había algo que solamente salía por las noches, algo a lo que los animales le tenían miedo. Yo ya tenía la edad suficiente como para saber que simplemente eran historias de mi abuelo, así que intentaba no darle mucha importancia. Pero en la noche, y al escuchar ruidos, no podía dejar de pensar en esas palabras. Escuchaba cómo los caballos relinchaban y se agitaban, y eso no me dejaba dormir. Como la casa de mis abuelos era grande, mis primos y yo dormíamos en la sala. Tendíamos y hacíamos casas con las sábanas y cobijas. Esa noche todos estaban dormidos, pero yo no podía dormir. Recordaba esa voz de mi abuelo diciéndome: «Hay algo allá afuera». Algo que solo sale por las noches. Escuché ruido y me asusté. Con mucha valentía hice el esfuerzo para asomarme hacia donde venía el ruido, y miré a mi abuelo a un lado de mí. «Ven», me dijo en voz apenas audible para no despertar a los demás. Se acercó a la ventana y movió la cortina y se comenzó a asomar. Me levanté en silencio intentando no despertar a mi hermano y me paré atrás de mi abuelo. Él había notado mi presencia, pues con un gesto de su mano me hizo señas para que me acercara. El sonido de los caballos agitados era más y más fuerte. Me acerqué a él aún con mucho miedo, pero un poco más tranquilo por estar con él. «Mira», me dijo, haciéndose a un lado para que me acercara yo a la ventana. No quería asomarme, pero miraba a mi abuelo tan tranquilo que no pensé que fuera algo malo. «Mira los caballos», me dijo, casi con una sonrisa en su boca. Con un poco de valentía hice a un lado la cortina. Al principio no pude ver nada, pues estaba demasiado oscuro afuera. Aunque mis ojos estaban acostumbrados a la oscuridad por estar intentando dormir, al fin lo miré. Logré ver el caballo que estaba más agitado, el que relinchó varias veces. Había alguien montándolo. Al principio contuve el aliento, pero después comencé a respirar agitado y mi abuelo lo notó, así que cerró la cortina. «Tranquilo»,
me dijo con una voz muy calmada. No te hará daño. Nunca entra a la casa. En los 65 años que llevo viviendo aquí, lo he visto muchas veces, así como mi padre lo miró y mi abuelo. Miré a un hombre, le dije. Mi voz se quebraba casi hasta llorar. Tenía un traje negro y estaba intentando calmar al caballo. Recordar esa imagen en mi mente me hacía temblar de miedo. No podía entender por qué mi abuelo no le temía, pero supuse que por el hecho de haberlo visto tantas veces. Yo no tuve un hijo, comenzó a contar mi abuelo mientras se alejaba de la ventana. No me quejo. Las hijas que tuve son hermosas y las amo. Pero mi padre me dijo que este rancho se lo dejara a mi hijo. Él nunca esperó que no fuera a tener uno. Pero ¿sabes qué? Tú eres mi nieto mayor y te he elegido a ti para quedarte con este lugar cuando yo muera. Pero es importante que sepas esto. Lo llamamos el jinete, y él ha estado aquí desde mucho antes que nosotros. Cuando tu tatarabuelo llegó a este lugar y comenzó a trabajar la tierra, él solo tenía 2 caballos y un pequeño cuarto de madera que construyó. Me contó cuando yo tenía más o menos tu edad que la primera noche que pasó aquí fue un terror, pues el jinete le golpeaba la puerta durante toda la noche y los caballos no dejaban de relinchar. Me decía que él se aferró y no salió hasta en la mañana por el miedo que le daba, y cuando salió, miró los caballos, pero tenían una diferencia. El cabello que tenían en la cabeza y parte de su espina había desaparecido. Cuando pasó eso, el jinete desapareció por un tiempo, pero a los meses volvió y se dio cuenta que pasaba lo mismo. ¿Lo has visto de cerca?, le pregunté interesado en la historia ahora, con un poco menos de terror. No, me contestó. Tu abuelo lo miró un día y mi padre también. Y a mí me toca verlo ahora, me dijo dándome una cálida sonrisa. Después de todo, él siempre ha cuidado este rancho y lo seguirá haciendo cuando tú seas el encargado. En ese momento no entendía lo que me decía mi abuelo, pues todo me parecía extraño y confuso. ¿Y por qué el cabello?, le pregunté. No lo sé, contestó. Seguramente lo averiguaré cuando hable con él. Un estruendo en la puerta sonó de golpe. 3 toques. Toc, toc, toc. Como si alguien tocara con todo el puño y con suficiente fuerza como para despertar a toda la casa. Sin embargo, nadie se movió un centímetro. Bueno, dijo mi abuelo, ha llegado el momento de conocerlo. Con esfuerzo se paró y se puso a un lado mío. Sé que serás un gran cuidador de este lugar. Después de todo tienes nuestra sangre y a nuestro amigo. Vuelve a dormir. Se acercó a la puerta y yo, extrañado, no pude moverme. Estaba como paralizado. Miré que mi abuelo tomó su sombrero del perchero a un lado de la puerta. Se lo puso y volteó a mirarme una última vez. Sonrió y dio ese paso. La puerta se cerró de golpe y me hizo saltar. Me di cuenta de que podía moverme libremente. Me acerqué lentamente a la ventana e hice el mismo movimiento que había hecho mi abuelo. Moví un poco la cortina, solo lo suficiente para que mi ojo pudiera asomarse hacia afuera, y miré a mi abuelo y al jinete alejarse poco a poco hasta acercarse de nuevo a los caballos. Estos empezaron a relinchar y agitarse como antes. Mi abuelo se acercó a uno de ellos y lo acarició. El caballo al instante se calmó. Pocos segundos después miré a mi abuelo desapareciendo poco a poco en la distancia. Junto a él, ese hombre misterioso, con su traje negro y su sombrero. Me recosté nuevamente, pues tenía la impresión de que todo lo que acababa de suceder había sido solamente un sueño extraño, y con esa sensación me quedé dormido. Sin embargo, desperté temprano, pues había un gran alboroto en la casa. Mis padres corrían y se escuchaban llantos. Al instante recordé el extraño sueño y supe lo que pasaba.
Realmente el abuelo se había ido con el jinete. Al despertar, mi abuela notó que él se encontraba muerto en su cama. Al parecer había muerto mientras dormía por la noche. Todos estaban tristes, como era de esperarse. Pero yo me sentía extraño. Y mientras todos estaban reunidos en su cuarto, yo salí un momento. Me acerqué a los caballos y comencé a revisarlos uno a uno, esperando una confirmación de que lo que había visto la noche anterior era real. Había terminado de revisar todos excepto uno, y al acercarme noté que mi abuela estaba junto a él. Lo acariciaba y lloraba. «Abuela», le dije antes de que ella notara mi presencia. «El abuelo se fue con el jinete anoche». Ella me miró y yo noté que al caballo le faltaba su cabello. Era negro. Quizás era por eso por lo que el jinete lo había elegido. «Lo sé, hijo», me dijo ella, aún con lágrimas en sus ojos. «Este lugar es tuyo ahora». Han pasado 30 años desde que mi abuelo se despidió de mí y 20 desde que tomé su lugar en este lugar como cuidador. Bueno, compartiendo ese crédito con nuestro amigo misterioso. Sé que un día él vendrá y tocará la puerta y ese día lo conoceré al igual que lo hizo mi abuelo, su padre y el padre de su padre. Pero hasta ese día compartimos el rancho. El jinete vuelve de vez en cuando y aún no sabemos para qué quiere el caballo y por qué se llevó a mi abuelo. Pero lo que sí sabemos es que es real y que aquí en la tierra de Sonora pasan cosas que mucha gente cree que es simplemente fantasía. Yo tengo un jinete negro que toca la puerta por las noches. Esta es una de las historias más interesantes que he escuchado en mi consulta, pero dime tú qué te parece. Gracias por leerme. Doctora F.E.B.